Sabemos que el Estado profundo no quiere que nadie lo desafíe, porque tiene una cierta ideología detrás de su comportamiento. Pero en Estados Unidos, un nuevo presidente a veces puede modificar esas estrategias, darles un nuevo enfoque, algo que realmente no ocurre en Europa. No se ve que eso suceda allí. Vimos algunos cambios en Estados Unidos durante la administración Trump, especialmente en lo que respecta a las políticas hacia Ucrania, pero ese tipo de cambio no está ocurriendo en Europa. ¿Cómo ves la influencia que tiene Europa en Ucrania? Porque no sé si recuerdas cuando Donald Trump llegó al poder y se descubrió que la mayoría de las comunicaciones con la administración de Zelensky con Ucrania eran gestionadas por los europeos, básicamente el Reino Unido, Alemania y Francia. Ya sabes, de algún modo, la mayor parte del trabajo de comunicación e inteligencia se realizaba en Europa. Y ahora mismo, con la administración Trump, la situación es aún peor. Casi no hay conexión entre Estados Unidos y la administración en Ucrania. No se caen muy bien, en mi opinión. Pero ¿cómo ves el papel de Europa? Porque por un lado, se podría decir que la guerra en Ucrania está llegando a su fin. Por otro lado, se ve que los europeos están intentando desesperadamente continuar el conflicto. Ya sabes, están sacando algo tan extraño, por ejemplo, los activos rusos congelados que se están utilizando en Ucrania, no por Rusia en sí, sino por los europeos. Ellos deciden cómo usarlos en Ucrania. Incluso si asumimos que realmente quieren hacer algo bueno por Ucrania, reparaciones, préstamos, algo así. ¿Cómo ves la influencia que tienen los europeos en esta situación? ¿Crees que su influencia está disminuyendo? ¿Sigue siendo la misma que durante la administración Biden? ¿O ves algún tipo de coordinación entre personas del establishment estadounidense y los europeos contra la administración actual? Bueno, ante todo, permíteme empezar respondiendo a la pregunta y diciendo que el instinto colonialista de robo en Europa sigue siendo fuerte. Están arrebatando uno de los mayores activos estatales y se sienten orgullosos de ello. Básicamente, están robando a Rusia a plena luz del día. Dicho esto, creo que es evidente que el coloso clave del mundo, y ahora no recuerdo el nombre de la otra señora, la jefa de la UPOE, Ursula von der Leyen, todos esos genios, solo hay que mirarlos. No creo que Trump los soporte. Seamos menos políticamente correctos aquí. ¿Cómo puede alguien entender lo que están haciendo estas personas o por qué? En primer lugar, es una especie de comportamiento autodestructivo. Van por ahí pensando que pueden reunir recursos militares. Hablan de esto todo el tiempo. Macron lo ha dicho antes, y ahora estamos oyendo fragmentos que sugieren que podrían estar reuniendo algunas tropas de la OTAN para invadir o desafiar a Rusia. Quiero decir, esto es simplemente... no parecen capaces de salir de esta histeria, de este círculo vicioso. Y cuanto más hondo cavan, más difícil les resulta admitir que esto es un gran problema. Ya sabes, por supuesto, en mi opinión, es algo ilógico. Por supuesto, esta es también esa obsesión que mencioné, ese odio hacia Rusia. Pero esto es, ya sabes, quiero decir que mira, el Reino Unido, con su enfoque histórico y tradicional hacia Rusia, el Cáucaso Sur y la región del Mar Negro, quiere debilitar a Rusia, o que quiere apoyar, digamos, a Erdogan y a Turquía para equilibrar a Rusia, tal como lo ha hecho en el pasado. O que quiere, ya sabes, ayudar a debilitar a Rusia, respaldando a Turquía y a todo el mundo túrquico. Por ejemplo, ya sabes, esa era más o menos la visión, digamos, cuando los bolcheviques llegaron al poder en 1917. Occidente colectivo estaba en pánico. El Reino Unido en particular estaba en pánico porque, ya sabes, Lenin declaró la salida de la Primera Guerra Mundial. Cundió el pánico y pensaron que Rusia iba a firmar una paz separada con Alemania y las potencias centrales.
Así que intentaron llevar a cabo este tipo de maniobra geopolítica parasitaria, pensando que podrían evitarlo. En otras palabras, Inglaterra, Europa y Francia, por supuesto, tienen una historia de intentar debilitar a Rusia geopolíticamente. El gran fuego, por supuesto, es una pieza central de este análisis. Pero ocurre hoy. ¿Qué quieren de Rusia hoy? Ya sabes, Rusia se está llevando bien con Turquía. Russia is getting along with Turkey. Of course, Russia and Turkey have Por supuesto, Rusia y Turquía tienen una relación fracturada y llena de conflictos. Pero eso es cosa del pasado, ¿de acuerdo? Todo el mundo entiende, y voy a entrar en todo este pánico sobre el debilitamiento de Asia Central y Rusia, que se ha estado extendiendo últimamente, que Rusia y Turquía discutirán por el Mar Negro. El Acuerdo de Montreux de 1936 otorgó a Turquía el control de los Dardanelos y el Bósforo para regular el acceso al Mar Negro. Pero Rusia lo ha tolerado. Rusia está conforme con ello. Están colaborando. Hay comercio. Creo que Rusia estaba construyendo algunas centrales nucleares en Turquía. Así que la relación es paradójica en muchos aspectos, pero con el brillante cuerpo diplomático de Rusia se ha gestionado perfectamente bien. Erdogan lo entiende. Has been managed perfectly well. Erdogan understands this. Even after Erdogan had given Incluso después de que Erdogan entregara drones y otro equipamiento a Ucrania, Rusia y Turquía no entraron en guerra entre sí. Turquía es un país de la OTAN, obviamente, y se entiende entre bastidores que esto no es más que una disputa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo todo esto? El contexto aquí es que me parece que la llamada alianza financiera del mundo no lo entiende realmente. Los Macron del mundo no parecen comprender que habrá disputas, pero hay una diferencia fundamental entre discutir y gestionar las relaciones basándose en intereses de seguridad nacional, tu relación con los estados ribereños y con Turquía, por ejemplo, en el Mar Negro, el Cáucaso Sur y la región en general. In the region, in the South Caucasus, in the Black Sea region. And another thing is to Y otra cosa es salir y exportar este odio hacia un Estado impulsado ideológicamente que provoca un posible desastre, un desastre regional. En ese sentido, creo que los europeos, tal como señala este documento de seguridad nacional, han reconocido en qué se ha convertido Europa. En el plano sociocultural, ha decaído, en mi opinión. La política de identidad, el internacionalismo neoliberal globalista, realmente se han devorado a Europa. No eran así hace 20, 30 o 40 años. Entendían ciertas cosas, ya fuera la tradición, el pragmatismo o una forma seria de abordar la política exterior y el arte de gobernar, pero ahora se comportan como niños. Así que ya sabes, el viejo continente ha desaparecido, en mi opinión, y sin Estados Unidos están simplemente paralizados. No pueden hacer nada. Estados Unidos va a hacer precisamente eso, va a desvincularse de Occidente. Siempre protegerá a Occidente. Intervendría al instante si surgiera de nuevo una crisis geopolítica o de seguridad nacional grave, lo cual es muy poco probable, una fantasía, ya sabes. Pero en lo que respecta a comprometer los recursos de Estados Unidos para proteger a Europa, creo que esa era ha terminado. Y ahora Europa tiene que resolverlo, averiguar cómo mantener la unión, y ni hablar de hacer que Estados Unidos siga protegiendo lo que ellos consideran su seguridad nacional, o el peligro que creen enfrentar por parte de Rusia, que es inexistente. Putin es un tipo brillante, lo entiende. Todo lo que quiere es preservar Ucrania, porque Ucrania representa la amenaza existencial para Rusia. Y por cierto, cuando empezó todo esto, la demonización de Rusia y todo lo demás, pensemos en esto. Rusia empezó esto. Invadió Ucrania desde una posición estratégica más débil. Se le llevó a hacerlo. Occidente y acto colectivo entendía es el corazón de Rusia. Y ese es exactamente el punto débil que descubrieron, ¿verdad? Intentaron hurgar en ese espacio geopolítico, sabiendo perfectamente que esto iba a ser una amenaza existencial para Rusia y que Rusia actuaría. La única esperanza, una esperanza primitiva, era que al actuar, o al invadir, o al defender sus intereses de seguridad nacional, Rusia se arruinaría.
y que la Unión Soviética sería, ya sabes, algo así como, bueno, sería la Unión Soviética 2.0. Rusia colapsaría, y entonces todas esas hienas de las corporaciones occidentales y demás entrarían y llevarían a cabo otra ronda de quizás terapias de choque y realmente prostituirían a Rusia ante el resto del mundo. Bueno, eso no ocurrió. Aunque Putin se había esforzado durante décadas, hablando, haciendo un esfuerzo, reconociendo que Rusia había terminado, que la Unión Soviética había terminado, reconociendo la pérdida, aún así no lo aceptaron. Extendió su mano y se la apartaron de un manotazo. Y ahora tenemos el resultado aquí. Todo eso se debe a eso, bueno, no todo, obviamente, pero en gran medida, esa histeria que se apoderó del viejo continente, apoyada por los neoconservadores de Washington, tiene mucho que ver con ello. Tuvimos el conflicto entre Rusia y Georgia en 2008. Luego vino la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la lección para esos países del Cáucaso Sur y de Asia Central? Me refiero a Armenia, Azerbaiyán. Y Asia Central es tan importante, especialmente con lo que ha ocurrido también en Siria. ¿Cómo ve la lección para estos países? Porque al fin y al cabo, la prosperidad de la región crearía un ambiente en el que todos puedan crecer juntos. Si se toma lo que si se van la dirección opuesta, van a destruirlo todo. Sabes, creo que Georgia ha aprendido esa lección y saben lo que quieren hacer con su futuro. ¿Cómo ves la situación en Georgia ahora mismo? ¿Y cómo ves las lecciones para países como Armenia y Azerbaiyán? Sus poblaciones no son tan grandes, ya sabes, no tan numerosas. Y la forma en que se están comportando, ¿crees que realmente están considerando la amenaza de enfrentarse a Rusia? Por otro lado, Irán podría unirse a Rusia. Y sabemos lo importante que es esa región para ambos países, incluso para China. China también está muy interesada en esa región. Nima, esta es la ironía del siglo, si me preguntas, una auténtica paradoja. Digamos que en la era posterior a la Guerra Fría, tras el colapso de la Unión Soviética, todas esas repúblicas creyeron en una sola cosa y nada más. Aquí llega Occidente, seremos salvados, la buena vida está a nuestro alcance. Ese monstruo soviético desapareció y pensamos que todo iría bien porque Estados Unidos vendría, gastaría una gran cantidad de dinero, haría construcción nacional, del tipo que vimos después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón, Corea del Sur y todo eso. Y ahora hemos llegado al punto en que no, el camino hacia la paz no está con Estados Unidos, sino con Rusia. Y aquí están las personas, probablemente me van a destrozar por decir esto, pero cualquiera que piense seriamente en geopolítica, intereses de seguridad nacional o rivalidad entre grandes potencias, lo entiende. El problema es que los locos que también lo entienden, las sectas realmente impulsadas por la ideología, han sido lo bastante poderosos como para causar grandes alteraciones. Contribuyeron en gran medida a la invasión rusa de Georgia en 2008. La verdad, detrás de todo o entre líneas, es que no se lucha. Si quieres estabilidad, desarrollo económico, comercio, ganar dinero y tener muchas más posibilidades de paz en la región, tienes que encontrar un terreno común con Rusia. ¿Qué tan insensato hay que ser? Debería ser un líder de pequeños estados con 3,7 millones de habitantes, como Georgia, y Armenia ahí mismo con 4 o 5 millones, aunque Armenia tenga un lobby muy poderoso en Occidente. ¿Qué tan insensato hay que ser como dirigente? Y Azerbaiyán pasó por esto, por cierto, a principios de los años 90, con el Chivey, se llamaba el Chivey, ahora no recuerdo su nombre de pila, que era extremadamente pro-occidental antes de que los Aliyev llegaran al poder. ¿Qué tan insensato hay que ser para no ver las señales, para no ser capaz de hacer algunos cálculos estratégicos básicos y decir, mira, tenemos este vecino del norte,
equipado con el mayor arsenal de armas nucleares, y por muy feo, pobre y decadente que parezca ahora, estoy hablando solo de los primeros años 90.